El triunfo de Emmanuel Macron en las elecciones, en lo que fue el balotaje de Francia, abre como una nueva perspectiva, no solo por lo que tiene que ver con el fin de los partidos tradicionales llegando a la presidencia en Francia, sino también por lo que va a ser su destino como presidente y qué va a pasar con el Frente Nacional, que aunque finalmente perdió, ganó más que nunca. Vemos un informe y lo analizamos. En 3 años, Emmanuel Macron pasó de ser un desconocido asesor gubernamental a convertirse en el presidente electo más joven en la historia de Francia. Su elección, coronada en el balotaje del último domingo, en el que venció a la candidata de ultraderecha Marine Le Pen, representa en principio un cambio generacional largamente esperado en la política francesa. Pero es también a un mismo tiempo una nota discordante en medio del avance del nacionalismo económico y político, cuyos principales hitos se encuentran en el Brexit británico y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Hoy, no son pocos tampoco los que atribuyen el ascenso del joven exministro de Economía de François Hollande al anhelo de los franceses por un rostro nuevo, en medio de un país que asiste alarmado a la pérdida de beneficios que creía conquistados. El escritor Michel Houellebecq lo señaló con claridad. La campaña de Macron, dijo, ha sido como una terapia de grupo para convertir a los franceses en optimistas. Jamais pouvez-vous plonger dans les annales. Jamais un mouvement politique français doté de 13 mois d'existence porte l'audace que nous portons devant vous d'investir pour devenir député représentant la nation 52% de citoyens qui n'ont pas un CV soit de professionnel de la politique, soit une antériorité politique qui soit une sorte d'aboutissement d'un parcours militant. Sus detractores, en cambio, no dejan de pensar que el mandatario es solo una continuidad de las políticas de los últimos años. Macron, quien nunca antes había disputado un cargo electivo, venció a Le Pen con un 66% de los votos contra un 34%, una diferencia vaticinada por los sondeos. Ahora, deberá asegurarse una mayoría parlamentaria en los comicios de junio para comenzar a transitar el primer tramo de su gobierno sin mayores sobresaltos. Esta elección no es un hecho menor. Francia tiene un sistema semipresidencialista en el que coexisten las figuras del jefe de Estado o presidente de la República y el jefe de gobierno o primer ministro. Es el presidente el que nombra a su primer ministro, pero este debe ser refrendado por la Asamblea Nacional. De allí, la importancia de un buen resultado en los comicios de junio. Si obtiene respaldo electoral, el presidente podrá nombrar a un premier afín que le permita llevar adelante su hoja de ruta. Dans le système institutionnel français, si un président élu n'a pas de majorité parlementaire, il n'a aucun pouvoir. Il n'a pas encore démontré sa capacité à avoir une force à lui. C'est toujours un président possible, mais il n'a pas de parti. Il a un mouvement, mais il n'a pas de parti. Et la question qui se posera, c'est de savoir s'il peut, en à peu près un mois, construire un grand parti politique avec de très nombreux députés. En este escenario, Macron es consciente que muchos votantes lo han elegido como el mal menor ante el avance de la extrema derecha. Lo confirma un sondeo realizado por la consultora Harris Interactive, según el cual el 59% de quienes lo votaron lo hizo para evitar que Le Pen sea presidenta. Esos votos, que los franceses llaman de eliminación y no de convicción, podrían cambiar en las cruciales legislativas de junio. Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je les respecte, mais je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes.
No obstante, el joven economista se muestra confiado en su envión triunfalista. Sabe además que, en definitiva, será juzgado por su capacidad de generar empleo en un país que mantiene un 10% de desocupación por encima del 3,9% de su vecino alemán. De ese porcentual, un 25% son jóvenes en busca de su primer empleo. Por eso Macron prometió bajar 3 puntos porcentuales de ese índice sobre el final de su mandato de 5 años y adelantó medidas de carácter liberal, como la reducción de las cargas a las empresas y la flexibilización de las normas que regulan la jornada semanal de 35 horas. Paralelamente, afrontará el desafío de motorizar el crecimiento económico. En 2016, Francia creció solo un 1,1% frente a una media de 1,7% en la Unión Europea. Además, deberá recuperar la competitividad, simplificar impuestos, limitar las regulaciones y gastar más en educación. La deuda es otro punto crítico. Asciende a más del 96% del PBI. Con enormes esfuerzos, el país redujo su déficit público en los últimos años y busca situarse, por primera vez desde 2007, por debajo del tope del 3% establecido por la Unión Europea. Macron ya adelantó que quiere eliminar 120.000 puestos públicos para sanear las arcas del Estado. En el plano exterior, el presidente electo prometió recuperar el motor franco-alemán como impulso a la reactivación de un bloque aún sacudido por el impacto del Brexit y la crisis de los refugiados. Por eso, ni bien asuma, tiene prevista una gira por las principales capitales europeas para proponer una hoja de ruta a 5 años. El tema migratorio y la amenaza yihadista son también temas centrales en la agenda inicial del nuevo mandatario. La marginalidad a que son sometidos algunos migrantes, la difícil integración y el rol del fundamentalismo musulmán en ese contexto son temas de debate cotidiano en Francia. Macron ha denunciado cómo la desprotección social favorece la radicalización y la captación por parte de grupos como Estado Islámico. Desde enero de 2015, los atentados ya provocaron 239 muertos en suelo francés. Mucho más que estadísticas para el difícil comienzo del presidente más joven de la historia de Francia. Para analizar los resultados en Francia, contamos con la presencia de Eber Ostrowiecki, politólogo y editor. Gracias por estar con nosotros. Eber vivió muchos años en Francia, 10 años en Francia. Veíamos recién el final del informe en relación a la edad de Macron, 39 años. Un presidente de 39 años puede hacer muchas cosas en Francia. Sí, es sorprendente. Gracias por la invitación, primero que nada. Sí, esa es una de las grandes novedades, ¿no? La cuestión generacional. Me parece que esa emergencia, digamos, fulgurante, alguna otra vez que estuvimos en el programa charlamos sobre eso en el mes de febrero, digamos, una figura política nueva y vieja al mismo tiempo, sí, pero que en prácticamente 16, 18 meses construye un partido y un proyecto político, en principio no del todo clarificado durante la campaña, aunque sí dio una serie de pistas sobre lo que al menos quiere hacer, vamos a ver si lo va a poder hacer, que emerge con una rapidez muy, muy sorprendente. Y que a su vez esa juventud, digamos, y ese dinamismo en el que García Macron fue ministro del gobierno de Hollande, y lo que lo caracterizó, más allá de su presencia mediática muy, muy potente, muy fuerte, muy permanente y muy constante, fue una suerte de dinamismo en su gestión que lo consiguió posicionarlo como una diferencia con respecto al resto del panorama político, de eso que estaba empezando a descomponerse y a derrumbarse, y frente a lo cual él se presentaba como alguien que al menos tenía algo para proponer. Y un dinamismo y una capacidad de acción muy fuerte. Versus los dinosaurios, digamos. Versus los dinosaurios y versus el gran problema, digamos, de los últimos 25 años de Francia, que es esta idea instalada en el sentido común francés del inmovilismo, ¿no? De la incapacidad de transformar la economía francesa, que evidentemente presenta problemas, presenta ciertos sectores que están deprimidos, caducos en otros casos, y que tanto por izquierda como por derecha, digamos de Chirac en adelante, por lo menos de la presidencia de Chirac, Sarkozy, Hollande, lo que veíamos era esa imposibilidad para transformar ese quietismo, ese inmovilismo,
en algo que, o bien por derecha o bien por izquierda, pudiera dinamizar y proponer otra cosa. Macron emerge como alguien que, desde un sector más híbrido, él dice yo soy de izquierda y de derecha al mismo tiempo, pero tengo una serie de propuestas y de ideas que permitirían pensar en un futuro, en una Francia del siglo XXI. Tengo algo para proponer a futuro, ¿no? El gran enigma y el gran sentido común deprimido de los franceses de estos últimos años era esta idea de no vemos qué hay hacia el futuro y las generaciones que vienen estamos convencidos que van a vivir peor que nosotros. Ahora, Eber, estamos hablando de lo que Macron representa para Francia, que es fundamental, naturalmente, pero también la importancia de esta elección tiene que ver con Europa en general, con el conjunto en general. ¿Cómo analizas eso? ¿Cómo te imaginas que puede ser eso? Sí, en ese sentido ahí también hay una suerte de búsqueda de una alternativa para salvar el proyecto europeo. Digamos, un poco fue lo que le permitió a Macron, sobre todo en la segunda vuelta, digamos, generar esa polarización ese debate, con el Frente ¿no? Nacional en torno a Europa sí, Europa no, Sí. y cómo transformar Europa. Ahora bien, me parece que no podemos escindir o no podemos separar la idea de que Macron va a gobernar efectivamente en el marco de un proyecto europeo, europeísta, pero también va a gobernar en Francia. Y ahí me parece que hay una polaridad, una dificultad que él va a tener, porque en definitiva uno de los primeros ejes que uno podría sospechar de su proyecto, sobre todo económico, es intentar recuperar el tiempo perdido con respecto al principal partener europeo, Alemania, ¿no? Hacer lo que la socialdemocracia europea, alemana hizo en los años 90, con Schröder, con los posteriores gobiernos de coalición. Sí. Llegar un poco más tarde a eso, pero tratar de equiparar en ese sentido, ¿no? Sí. Tratar de hacer una serie de reformas liberales. Una de sus primeras medidas que la anunció durante la campaña es que va a reformar el Código del Trabajo por decreto, lo cual es un tema bastante álgido y que seguramente va a traer... si inicia con ese tipo de medidas, eso va a generar una conflictividad importante. Pero él está convencido de que hay que transformar esa economía francesa para que se inserte en Europa y se inserte en el mundo con una serie de características que generan una ruptura muy fuerte con un consenso francés, no solamente con el socialismo francés. Hay un consenso francés que uno lo podría hacer remontar hasta el programa del Consejo Nacional de la Resistencia, digamos, pero lo que se fue sucediendo a lo largo de los años, el consenso republicano, digamos, una serie de medidas y de políticas, sobre todo sociales, de protección social, digamos. Sí, lugar una del sucesión. Estado. Venimos de una quinta república desde el 58 que alterna gobiernos de derecha y de izquierda, pero con un consenso republicano en torno a un modelo de protección social, que obviamente con distintas variantes se intentó reformar en distintos periodos, pero hay una idea de la protección social que aparece como caduca, como vieja, como incapaz de sostenerse. Sí. Y frente a eso, yo creo que lo que logró Macron es, desde un liberalismo, desde una nueva derecha liberal, proponer una posibilidad de transformación de ese modelo de protección social, ¿no? Un poco lo que podríamos decir como... En el fondo, este día está un poco la idea de flexiseguridad escandinava, ¿no? O sea, romper con el... Ojalá sea así. Sí, sí. Igual yo creo que nosotros tendemos a idealizar bastante ese modelo, ¿no? Que efectivamente tiene una dimensión de protección social fuerte, pero me parece que el problema de fondo, y que es un poco el problema de lo que aparece a priori, porque no está del todo claro en el proyecto de Macron, es que son proyectos que le hablan a los individuos, pero no hay un proyecto colectivo, no hay un horizonte colectivo. Digamos, la promesa un poco de Macron, si querés, que prendió muy fuerte en los sectores pequeños y mediana burguesía urbana, digamos, en los sectores altamente calificados, escolarizados, etcétera, es esta idea de que vamos a liberar la economía, vamos a flexibilizar el mundo del trabajo, pero al mismo tiempo el Estado va a ser una suerte de startup o una aceleradora de startup, digamos, ese asistente externo que va a permitir que esos individuos puedan, con sus talentos y sus capacidades, desarrollarse y, de hecho, pronunció, digamos, la frase tabú para la Francia social, digamos, de las últimas décadas, desde la Segunda Guerra en adelante, que es para que todo el que quiera transformarse en millonario tenga la oportunidad de hacerlo. Wow. Eber, se observa una paradoja, decime si es correcta o por lo menos cómo la ves vos, que Macron intentó hacer algo de esto como siendo ministro de Hollande. Un poco creo que es lo que terminó de destrozar la poca credibilidad que tenía Hollande, fue justamente un proyecto de flexibilización laboral que le puso a todos los sectores sindicales en contra. ¿Puede políticamente hoy llevar a cabo este proyecto? ¿Cómo se entiende esta propuesta, que es un poco lo que vos decías, que le parece ser la nueva política? Hablar a los individuos pero no explicarle el proyecto colectivo, ¿no?
Sí, tenés razón, efectivamente. Digamos, lo que demuestra un poco la elección es eso, digamos, que lo que él consiguió es con ese mismo proyecto, porque no tiene grandes diferencias con lo que él intentó, pero no logró implementar, y con lo que Hollande quiso implementar y no consiguió implementar también durante, digamos, a partir de convocarlo. Sí. No hay que olvidarse que Macron era consejero económico de Hollande desde antes de que fuera presidente. Digamos, era como su monje en las sombras, que desde ese momento, que todavía no tenía una gran visibilidad pública, el apodo de Macron era el Mozart de las finanzas. Ese era el apodo con el cual lo bautizaron los medios antes de que él se transforme en ministro. Alguien que conocía ese mundo, que para la izquierda reformista, digamos, y para el social liberalismo, si lo queremos llamar de cierta forma, era quien podía darle la fórmula, digamos, para entrar al siglo XXI, conseguir algo en ese sentido. Efectivamente, él se encontró con una crisis social muy fuerte y una disputa muy fuerte, pero ganó la elección con un programa no del todo clarificado, pero donde eso lo dijo desde el primer día. Él va a tratar de apoyarse en esa legitimación electoral que consiguió en las urnas. Faltan las legislativas. Y ahí viene el otro problema. Digamos. El problema fundamental es que el sistema político francés es complejo, se divide en dos cosas. Una cosa es ganar la elección presidencial, ahora vienen las legislativas. Y el desafío que tiene este nuevo partido, movimiento político en realidad de Macron, es que es una excelente máquina de ganar elecciones, se reveló como una excelente máquina de ganar elecciones. El problema es si puede transformarse en una máquina de designar candidatos en 577 circunscripciones que puedan ganar elecciones a nivel local sin inserción territorial previa. Entonces ahí tiene un gran desafío, ¿no? Edward, buen día. Te hago una pregunta que retoma algo de lo que vos dijiste, que tiene que ver con la idea de meritocracia, que me parece que está en el centro, es un corazón del discurso de Macron, y cómo esto cala o no en una sociedad como la francesa, en donde, si bien es una sociedad obviamente capitalista, obviamente insertada en la globalización, en Europa y demás, es una sociedad que cree mucho en la protección del Estado, en un Estado fuerte, en la regulación del Estado. Sabemos que la carga tributaria en Francia es altísima, que el costo laboral también es muy alto. Entonces, ¿cómo en una sociedad como la francesa incide este éxito del discurso de Macron en el sentido de la meritocracia, el esfuerzo, etcétera? Sí, ese es un gran tema. Digamos, si vos mirás la cartografía del voto a las presidenciales, se ve efectivamente ese quiebre de una manera muy, muy clara, ¿no? Hay una suerte de discusión ahora en torno al análisis de las elecciones en Francia que no habla del campo y la ciudad. Digamos, nosotros teníamos tendencia a decir, bueno, el voto del Frente Nacional es un voto rural o de sectores obreros que fueron abandonados por el Partido Comunista y por el Partido Socialista, sobre todo durante los últimos años. Y en realidad cuando vos mirás un poco la cartografía del voto, lo que ves es que el quiebre es un poco más profundo, es lo que ellos llaman la Francia periférica, no la Francia rural o la Francia abandonada o el fondo, digamos, digamos que la Francia periférica puede estar en París también. La Francia periférica puede estar alrededor de las grandes metrópolis, pero puede ser también toda esa serie de ciudades pequeñas y medianas que durante décadas vivieron en una primera etapa de una economía fuertemente industrializada, digamos, con una clase obrera que en realidad era una clase obrera económicamente de clase media, diríamos nosotros, o con una capacidad de consumo y de compra de otro tipo, con sectores medios profesionales que podían encontrar un horizonte de vida determinado, etcétera, y que ahora se enfrentan a esa Francia no periférica, metropolitana, de las grandes ciudades, de grandes ciudades muy europeizadas y globalizadas, digamos, que piensan en términos globales. Estás hablando, perdón, de los afectados por la globalización en un punto, que es el mismo mapa que se vio en Estados Unidos con todas sus diferencias, pero eso se vio, ¿no? Sí, es un poco la otra manera de definirlo. A mí me parece que esta idea de Francia metropolitana y Francia periférica dice un poco más, pero hay quienes dicen, bueno, la Francia de la globalización feliz y de la globalización infeliz. Claro. Sí, los perdedores y los ganadores de la globalización. Perdedores y ganadores, efectivamente. Ahí, frente a eso, yo creo que él tiene una propuesta. El tema es que tiene dos obstáculos para llevarla adelante. El primero son las legislativas, por lo que acabamos de decir, construir un gobierno, digamos, que pueda nombrar un primer ministro, más allá de que el miércoles, entre el lunes y el miércoles van a nombrar a su primer ministro interino o definitivo, depende de lo que después pase en las legislativas, que probablemente sea de derecha, lo cual también es un aspecto interesante. Pero va a depender de si logra o no esa mayoría parlamentaria el que él puede implementar un proyecto que es una transformación verdaderamente radical. Hay algo que también es un poco, haciendo un poco de historia, digamos, uno podría pensar que Francia es un país que por reformas no cambia, digamos, que fue lo que intentó Sarkozy, lo que intentó Chirac, lo que intentó a su manera Hollande. Francia cambia por revoluciones.
Bueno, el cambio de raíz se da lo por que está ocurriendo en los partidos políticos, la implosión de los partidos políticos, Partido Socialista, y a su vez Partido Socialista, el golista y el mismo Frente Nacional con la renuncia de la sobrina de Marine Le Pen. Pero a su vez también hay un rechazo de parte de la gente de Macron a incorporar gente de otros partidos cuando el discurso había sido que era un movimiento inclusivo. Sí, ahí, digamos, él se enfrenta al gran dilema, digamos, porque, digamos, si uno mira con un poquito más de profundidad, lo que está en crisis no son solamente los dos partidos tradicionales, digamos, los republicanos y el socialismo. Lo que está en crisis es un sistema político y una clase política. Ahora, él tiene, digamos, ese es el segundo límite. Yo decía, tiene dos límites para implementar su programa. Ganar las legislativas, construir una mayoría, y el otro límite que tiene, podríamos decir, es Macron mismo, digamos, es poder construir un movimiento que trascienda a su figura, a esa máquina, a ese partido empresa, como lo llaman otros, digamos, horizontal en la generación de una suerte de participación y comunidad alrededor de ese movimiento partido, pero sumamente vertical en su manera de tomar decisiones en cuanto a las orientaciones y a las decisiones políticas. Cómo integrar ahí adentro algo heterogéneo. Y Eber, vos hablabas de las legislativas recién mucho. Me gustaría meterme brevemente en esto. El jueves recién este jueves empezó a definirse esto. La mitad de los candidatos son mujeres. Tuvo problemas con el candidato de centrista François Bayrou. ¿Cómo pensás, de acuerdo a cómo se armó finalmente el voto hacia Macron en la segunda vuelta electoral de izquierda, derecha, centro-derecha y demás, qué pensás que va a juntar él? O sea, ¿cuál va a ser el voto? ¿Cómo va a armar candidatos y cuál va a ser el voto que va a lograr teniendo en cuenta cómo fue el voto en la segunda vuelta, ¿no? Sí, ese es todo el desafío. Mira, ya entre el miércoles y el jueves pasado, de los 577 candidatos, ellos presentaron ya 400 y tantos, 480 aproximadamente. Con paridad, eso es parte también de la legislación francesa, digamos, la búsqueda de la paridad hombre-mujeres. Y un porcentaje importante, podríamos decir, sin experiencia política o que no fueron electos en el pasado. Hay, entre los candidatos sin experiencia política está el consejero de comunicación de Hollande, digamos, que es parte de la lista de candidatos de Macron. Entonces hay gente que viene de la política, pero mucho de lo que él llama la sociedad civil. Muchos empresarios, muchos sectores, digamos, vinculados, segundas líneas de grandes empresas también. Pero el objetivo que él se plantea, digamos, responde a esta dificultad. Digamos, él necesita renovar, por lo tanto, esta presentación de un alto porcentaje de candidatos no electos previamente. Pero a su vez hay una necesidad de romper con el pasado, romper el socialismo. Eso ya, podríamos decir, lo consiguió, fracturar el socialismo, que tiene una serie importante de candidatos y de asesores que forman parte de su movimiento. En la derecha lo hizo en parte, ahora vendría el momento en el que él le toca, o su estrategia política estaría orientada a terminar de fracturar a los republicanos. Nombrar el lunes un primer ministro que provenga de la derecha republicana, y entre esos casi 100 candidatos que le queda por nombrar, ya tiene unos cuantos que vienen del socialismo, tiene algunos que vienen de los republicanos y del centro que querían más, y por eso se generó esta disputa, porque querían muchos más de los que finalmente nombraron. Lo que deja pendiente y que se va a definir durante la semana es una estrategia que es interesante y que la develó un poco con lo que acaba de hacer con Manuel Valls. Manuel Valls, el antiguo primer ministro de Hollande. Que es, no lo incorporo porque se me pega la vieja política, no lo puedo traer, no lo puedo investir, como dicen ellos, como candidato de marcha, pero no le presento candidato en contra en su circunscripción. Claro. Entonces, cuando llegue el momento de que el Parlamento designe el primer ministro, vamos a hacer coalición con los nuestros, con los que no les presentamos competencia en sus circunscripciones y con quienes en esta ola ganadora se terminen pasando a nuestro movimiento. Te agradecemos muchísimo, Eber, que hayas estado con nosotros ilustrándonos con todo esto, porque nos ayuda a pensar qué es lo que viene y seguramente vamos a seguir hablando de Francia en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes.